mejor que mi Yamaha, pero lo que intentaba tocar aquí era un gran acorde tensivo, un gran acorde, una gran tensión, un acorde que resolviese por fin en el acorde que es su casa, que es el acorde final. Digamos que este mismo acorde no podría haber resuelto o no podría haber descansado en una cosa completamente arbitraria. No podríamos haber ido desde aquí a, yo qué sé, eso no pega, ¿no? La casa de este acorde es, ¿no? Notamos una tensión que resuelve en un momento de mucha más estabilidad. Bueno, esta tensión y esta distensión, esta disonancia y esta consonancia es el motor de toda la música. Esto se podría decir que es el gran resumen de toda la música occidental, son tensiones que resuelven en distensiones. Y es un orden de los acordes que todos hemos aprendido, da igual que escuchemos rock, que escuchemos pop, que escuchemos música clásica, la música se construye así. Y tanto es así que hasta los niños de 5 años saben que después de esto no puede venir esto, no pega. Después de esto viene su casa. Pues bien, ¿por qué esto es así? Porque además hablamos de tensión y relajación. Son sensaciones con una carga emotiva fuerte, ¿no? No estamos hablando de acordes A y B, sino sonidos desagradables, sonidos tensos, sonidos que pueden llegar a enervar a cualquiera, ¿no? que pueden resultar muy desagradables, y sonidos que en cambio amansan a las fieras. Esto podría haberse construido al revés. O sea, los mismos sonidos que ahora consideramos tensos o desagradables podrían haberse utilizado para dormir a los niños, y los sonidos que generalmente consideramos agradables o relajantes podrían haberse utilizado para producir miedo en las películas. Bueno, pues la intuición nos dice que no, la respuesta es que no, y la pregunta es ¿por qué? Pues bien, como de tantas otras cosas, la respuesta está en la física. Esto es sí, firmado, ¿no? Es un tuit. Esto es una frase de un libro que recomiendo mucho, que está muy bien, Levitin, que escribe Tu cerebro y la música, y viene a resumir lo que yo os quiero contar un poco aquí. En el mundo físico, las cosas vibran de cierta manera y producen los sonidos de cierta manera. Para que resulte óptimo codificar esa información, nuestro oído también tiene una forma determinada, y que tenga esa forma hace que ciertos sonidos resulten desagradables y otros sonidos, en cambio, nos encanten o los interpretemos de forma coordinada. En esta tensión y esta distensión, estos sonidos desagradables y estos sonidos agradables son esa montaña rusa que escuchamos constantemente en la música. Entonces, el motivo último de las escalas, de los intervalos que utilizamos en la música occidental, por lo menos, está en la física. Y bueno, vamos a empezar hablando de los sonidos agradables, de la consonancia. La consonancia está muy relacionada con un fenómeno físico que son los armónicos. En el mundo natural, por ejemplo, una cuerda no vibra de una sola manera, no vibra produciendo un solo sonido, sino que vibra produciendo varios sonidos a la vez, cuyas frecuencias están relacionadas por números enteros, y que se conocen como la fundamental y los armónicos. Bien, ya que las cosas en el mundo físico vibran de esta manera, resulta esperable que nuestro cerebro, nuestro oído, reaccione de forma especial ante estos sonidos que se encuentran constantemente en la naturaleza. Y así es. O sea, nuestro cerebro está tan sincronizado con la serie armónica que si escuchamos una serie armónica donde están todos los elementos pero falta la fundamental, el cerebro lo restituye. Y este es el motivo por el que, por ejemplo, somos capaces de oír ciertos sonidos que un auricular sería incapaz de producir por su tamaño. Un auricular pequeño no puede reproducir el sonido de un trombón grave. Sin embargo, como tu oído escucha los demás elementos que contiene ese sonido, que son más agudos, restituye el sonido que da coherencia a todos esos demás, restituye la fundamental de la serie armónica que está escuchando. Pues bien, esta serie armónica coincide con lo que en música occidental se conocen como los acordes. Cuando alguien está tocando un acorde de do mayor, lo que está tocando es un do, y el sonido de los armónicos que siempre han estado presentes en el do, pero que tocándolos en un acorde, digamos que los saca a la luz. Y no solo está en los acordes, sino que este tipo de consonancia se puede encontrar en
en las escalas, en los intervalos. Nosotros podríamos hallar una fórmula matemática o una justificación matemática de por qué existe la escala pentatónica, por qué tiene 5 notas y esa escala está presente en todo el planeta, en culturas de todo el planeta, o por qué nuestra propia escala tiene 12 notas. Tú puedes llegar a un momento en que encuentres la fórmula matemática, ¿no?, que justifique ese 12. Y bien, ¿qué es entonces la disonancia? La disonancia, la parte oscura de este cuento, no es solo la ausencia de consonancia. Hay sonidos que no pertenecen a una serie armónica, pero aún así resultan desagradables. Pues bien, estos sonidos desagradables, no sé si vosotros os dormiríais con esto, pero yo me negaría. Estos sonidos desagradables se producen por un problema de resolución de la cóclea. La cóclea es una parte del oído que se dedica a diferenciar las frecuencias que llegan a él. Y cuando dos sonidos son demasiado cercanos, ¿no?, si os dais cuenta, estos sonidos son muy próximos entre sí, cuando no puede resolverlos de forma separada, los interpreta de forma conjunta, estos sonidos se suman, producen una modulación en la frecuencia que se llama batidos y que a la mayoría de la gente le resulta muy desagradable. Bueno, este es el motivo por el que algunas cosas, y no solo lo que tocaba al principio, pueden llegar a sonar tan mal, ¿no? Pues sí, los pobres niños que están aprendiendo a tocar tienen la desgracia de que precisamente las notas contiguas son... Las notas contiguas, sea tocando un violín o un piano, son precisamente las que peor suenan y por eso cada vez que la fallan les queremos matar. Pero no es la única forma en que la disonancia está asociada al asesinato. Si, por ejemplo, pensáis en bandas sonoras como así, a ver si os suena sin los violines, pero... Esto lo que utiliza Hitchcock para representar al asesino que va a matar a la dama es una disonancia desnuda, es un sonido que nos enerva sin poder evitarlo. Pues bien, a ver, vamos a pasar. Lo que pasa con la disonancia también es que es un fenómeno más flexible que la consonancia. Mientras la consonancia se da en todos los seres humanos, más o menos por igual, incluso en animales se ha comprobado que detectan la consonancia, la disonancia es más flexible, podemos habituarnos a ella. Depende además de nuestra formación musical a partir de qué punto nos enerva realmente y de hecho la historia de la música occidental puede estudiarse como un fenómeno de aceptación y digestión de la consonancia hasta llegar a cosas como el jazz, que quienes lo toquéis o lo conozcáis son tensiones que le llaman, seguidas de tensiones que resuelven en tensiones. Pues bien, ¿qué pasa con el placer? Porque el placer, esto en sí mismo, por muy consonante que sea, yo no creo que nadie se haya emocionado especialmente en este momento de sonido y tampoco la disonancia por sí misma explica pues eso, el placer que muchos sienten ante la música. Lo que sí lo explica son las expectativas que nosotros basamos en nuestro conocimiento culturalmente aprendido de que después de unos acordes vienen los otros. Siempre que estamos escuchando música, estamos generando expectativas sobre lo que va a suceder, sobre lo que vamos a escuchar. Y lo curioso es que cuando se violan esas expectativas, no de cualquier manera, no dando un susto al oyente, pero de forma interesante, de forma que podría surgir ahí un nuevo patrón, entonces nuestro cerebro libera dopamina. Lo acojonante de este tema, o lo que a mí me parece apasionante, es que aunque la música no tenga una utilidad biológica aparente, aunque no creo que nadie en una cueva haya sobrevivido gracias a ser el que mejor tocaba la flauta de hueso, resulta que reaccionamos ante la música del mismo modo que reaccionamos, activar los sistemas de recompensa del cerebro, reaccionamos ante la música del mismo modo que reaccionamos ante el sexo o ante el juego o ante la mismísima comida. Y bueno, quizás por eso sea que algunos somos verdaderos yonkis de la música. Ya está.